Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Espero en el Señor se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a comenzar una nueva serie en este espacio del canal de YouTube de la Iglesia Bautista Tunal con una serie del abuso, una respuesta bíblica. Sin duda alguna que es un tema en el cual todos de una u otra manera estamos vinculados, ya sea que hemos experimentado algún tipo de abuso o también potencialmente somos personas que abusamos a otras personas. Y todo esto porque Dios lo permite. Tal vez haya muchas preguntas en eh, los que me están escuchando de por qué Dios permitió que yo sufriera esto, por qué Dios está permitiendo que yo batalle con este abuso, o dónde estaba Dios cuando yo estaba tal vez solo en la habitación y alguien me hizo y me causó todo este daño. ¿Dónde estaba Él? ¿Mm? Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de este flagelo que tristemente es una afectación tan grande sobre la humanidad y vamos a ver lo que dice la escritura acerca de todo esto y vamos a sentar una base sobre la cual vamos a estar trabajando y vamos a estar enfatizando a lo largo de esta serie de videos que si el Señor en su buena voluntad nos permite llevar a término. Entonces vamos a ir avanzando en ello y darnos cuenta de lo que es eh, este abuso, ¿no? Pero hay cosas que necesitamos entender primeramente y es acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y leemos este texto en Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y aunque pues no tenemos un texto bíblico en donde esté en específico todo el carácter de Dios, lo que sí nos deja ver Santiago en relación también a en medio de la prueba y en medio de la tentación, viendo que la prueba y la tentación viene de nuestro propio deseo y que da luz al pecado y contrasta con todo lo que viene de parte de Dios. Y dice que Dios da buenas dádivas, desciende dones perfectos de parte de Él y que en Él no cambia. Y también es un Dios inmutable, que es en esencia lo que es ese Dios que no cambia. Notamos en Génesis capítulo 1, cuando nosotros con detenimiento estudiamos y leemos lo que la escritura dice y ver cada uno de los días de la creación y darnos cuenta de que Dios ha sido bondadoso, de que Dios ha mostrado gran amor por el hecho de simplemente crear nuestro entorno, crear este planeta y cómo lo creó con colores, con diversidad de animales, tenemos lo que necesitamos para nosotros, como por ejemplo la alimentación, nuestras necesidades básicas de aire, de oxígeno, vivienda, y cada cosa Dios la creó perfecta, buena, maravillosa, y notemos que Dios en su bondad nos dio una gran variedad de recursos y es muestra de ese Padre de las luces, de ese Dios que no cambia, de ese Dios que no está pensando en el mal para el ser humano. Pero tristemente con el tema del abuso, muchas de todas estas cosas que la Biblia dice acerca de Dios cambian en nosotros y vemos un Dios malvado, tal vez tirano, un Dios que solo piensa en la maldad y o solo me está juzgando, ¿sí? Y yo soy víctima de Dios, pero a la luz de la Biblia vamos a darnos cuenta de quién es Dios verdaderamente. Entonces, lo primero que necesitamos entender es el carácter de Dios. Un Dios que es bueno, un Dios que muestra ese amor, no solo desde su creación, sino también a través de Cristo Jesús. Y ese Dios que no cambia, es ese mismo Dios de Génesis 1, es el mismo Dios de hoy día, es el mismo Dios que permanece para siempre. Él no cambia. Y eso es algo hermoso de conocer de Dios. Veamos otra cosa, otro aspecto que necesitamos tener en cuenta, y es el ser humano. ¿Cómo es el ser humano? Tristemente, en la sociedad no dan valor al ser humano y por eso hoy en día se cometen tantos actos, hay tan poca protección hacia otros seres humanos y hay
una devaluación de lo que es el ser humano. El evolucionismo y algunas doctrinas por debajean al ser humano en su esencia y en lo que es. Pero dámonos cuenta lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Notemos que en esa primera expresión el enfoque está en que el seno de la Trinidad está planeando, pensando en hacer al hombre. Cuando se habla del hombre aquí estamos hablando de la humanidad inicialmente en esa expresión. Hagamos al hombre. Y nota que en este capítulo de Génesis y en específico en este versículo nos da ese plan, ese orden, ese consenso del seno de la Trinidad de decidir vamos a hacer al ser humano, cosa que no se ve con ninguna otra cosa creada en Génesis 1. Entonces Dios de por sí ya nos da un lugar de privilegio, simplemente con esas primeras expresiones, pero también hemos de saber que Dios nos ocupa en un lugar con unas características, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice Dios. ¿Con qué propósito nos creó a imagen y semejanza? ¿Qué tiene que ver ser a imagen y semejanza con todo lo que viene en ese contexto? Notemos y sigamos leyendo para contestar esas preguntas. Dice, y señoré, estoy leyendo después del punto y coma, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Son muchas las divisiones que hay entre los teólogos con respecto al tema de qué significa ser a imagen de Dios. Lo que sí nos deja ver es que el ser a imagen de Dios está en vinculación con el propósito con el cual creó Dios al ser humano. Y aquí en específico el versículo 26 nos dice que el ser humano fue creado para señorear. De manera que Dios dota y da unas características que nos hacen ser a imagen de Dios porque Dios las posee y de una manera las comunica al ser humano para cumplir el propósito de Dios de señorear. Entonces, el ser imagen y semejanza va en vinculación a que Dios es el dueño, Dios es el creador, nos otorga la administración a nosotros como seres humanos y para cumplir con esa administración, con ese señorío sobre toda su creación, Dios da ciertas características que comúnmente conocemos como los atributos comunicables de Dios. Algunos de ellos son que tenemos una mente, Dios tiene una mente, Dios piensa, Dios razona y nosotros como seres humanos también pensamos, también razonamos. Dios otorgó también eh, las emociones. Vemos en Dios emociones y también en el ser humano emociones. Dios siente compasión, Dios ama, Dios también se aira y también nosotros como seres humanos tenemos parte de esa imagen de Dios. Otra cosa que Dios nos dejó es la voluntad. Dios en este momento está decidiendo hacer al ser humano. Aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y también nos otorga a nosotros la voluntad de tomar decisiones. Pero dentro de este marco de ser a imagen de Dios, también tenemos que tener en cuenta que somos seres relacionales. Dios es un ser superior, Dios es todopoderoso, pero también Él se quiere vincular con nosotros como seres humanos. Dios nos otorgó esa facultad. Y todo esto en vista de que y con qué propósito, con que podamos, cumplir este deseo de Dios y es que señoreemos sobre su creación. Entonces, todas estas características van en vinculación al propósito de Dios. Hemos de notar eso. Dios tiene una relación con el ser humano en Génesis capítulo 2 y esa relación va a ser afectada a causa también del pecado. De manera que vamos a ir ahondando en varios videos acerca de esos asuntos porque son primordiales de entender para después llegar al tema del abuso y entender también cómo esto me afecta a mí como ser humano. Estamos sentando la base, estamos haciendo una introducción y vamos a avanzar un poquitico más. Entonces, lo tercero que necesitamos también entender es en vinculación también al pecado. ¿M? Entonces, vimos acerca de Dios,
vimos acerca del ser humano, pero también otra cosa fundamental de comprender ese tema del pecado. Sabemos que Dios le dio un mandato a Adán y Eva allí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. No comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Entra en escena este ser angelical que se em, rebeló contra Dios, que quiso ser semejante al Altísimo, como lo dice Isaías 14 y Ezequiel 28, y en donde él, en medio de su deseo, quería tener un trono, quería ser adorado, quería ser semejante al Altísimo, dice la palabra, y llega a este Edén, donde está Adán y Eva, donde Dios ha hablado con Adán y le ha dado ese mandato, y aquí le comunica esa serpiente encarnándose Satanás en este animal, le comunica también ese mismo deseo y le vende una idea a Eva, la cual dice que la palabra de la siguiente manera, Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces notamos esa espiral descendente del pecado. La mujer vio, contempló, se quedó observando el árbol y no solo se dio cuenta que era agradable, sino también que podía alcanzar la sabiduría, que era una idea que le había vendido el misma serpiente, el mismo Satanás. Le había vendido, puede ser como Dios. Dios les está mintiendo, ustedes no van a morir. Y eso era parte de la idea que estaba comunicando aquí Satanás. Y Satanás emplea esa misma estrategia, sigue comunicando, haciendo dudar de la bondad de Dios, del carácter de Dios, y después miente totalmente acerca de lo que Dios ha dicho. Entonces la serpiente engañó a Eva de la misma manera, hizo dudar como que con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol, y después viene aquí con toda la mentira diciendo ustedes no van a morir, sino que Dios sabe que si ustedes comen van a ser igual a Él. Y Eva compró esa idea que dice que también que vio que era, uy, quiso, era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Yo puedo alcanzar eso, yo puedo ser promovida. Y finalmente comió de su fruto y dio a su marido. ¿Mm? Ahí tenemos la entrada del pecado. Dios le había dado el mandato al varón y el varón era responsable en cabeza de la humanidad. Y dice la palabra que cuando él comió, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí tenemos la entrada del pecado a la humanidad. Hay un daño causado. Es, efectivamente murieron porque perdieron una relación de intimidad que se tenía con el Señor. Esa desnudez pasó a ser algo que causaba vergüenza, que causó que ellos cosieran hojas de higuera y se hicieran delantales. Pero también dice la Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y lo que tenemos aquí es que entró el pecado en Adán, entró la muerte y eso nos afectó absolutamente todos. Todos nosotros nacimos bajo esa misma condición, separados del huerto, separados de Dios. Nacimos fuera del huerto y nacimos bajo esta condición. El salmista David lo expresa diciendo, en pecado me concibió mi madre. De manera que entendiendo en la condición de pecado en la cual estamos, entendiendo que Dios es bondadoso y entendiendo que nosotros ocupamos un lugar importante dentro de la creación de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza, entendiendo estos tres conceptos, vamos a entrarnos en lo que es la naturaleza del abuso, entendiendo que es algo que es consecuencia de nuestro pecado, entendiendo que si Dios nos creó a su imagen, el pecado nos afecta en esa imagen de Dios, pero también entendiendo que Dios no solo simplemente decir, ay no, sí, se tapó los ojos y cuando
otras personas estaban pecando contra mí cuando yo estaba siendo abusado. No, Dios es bueno y en medio del pecado también va a brindar una restauración a través de la obra de Cristo en la cruz. Entonces hay una salida, en Dios hay una respuesta. Y quiero leer esta cita de Charles Spurgeon que dice de la siguiente manera. Dice, doy testimonio de que mis peores días han terminado siendo mis mejores días. Y cuando Dios ha parecido ser más cruel conmigo, Él ha sido de lo más amable. Si hay algo en este mundo por lo cual yo lo bendeciría más que por cualquier otra cosa, sería por el dolor y la aflicción. Estoy seguro de que estas cosas, su amor más tierno y rico, me ha sido manifestado. Los vagones del tren de nuestro Padre retumban más fuertemente cuando están más cargados, trayéndonos la carga más rica de los lingotes de su gracia. Las cartas de amor del cielo son a menudo enviadas en sobres enmarcados de color negro. La nube que es negra de horror es grande en misericordia. No temas a la tormenta. Ella trae sanidad en sus alas y cuando Jesús está contigo en tu barca, la tempestad solo apura el barco al puerto deseado. No sé la situación que hayas vivido o que estés viviendo en relación tal vez al abuso o al pecado de otra persona que te afecta a ti. Pero hemos de saber que Dios tiene una respuesta. Hemos de saber que Dios no ha dejado de ser bueno, que Dios no es un tirano que quiera la maldad y que el sufrimiento y que nosotros seamos sus víctimas. No, no es de esa manera. Hemos de examinar a la luz de la Biblia lo que Dios tiene también en relación a decir acerca del abuso, pero también a acudir a ese auxilio, a la salida que en su gracia tenemos. El pecado entró y afectó a la humanidad, pero Dios envió a su Hijo como esa muestra de amor para con nosotros, para poner fin al pecado, a la muerte y al sufrimiento. No va a ser fácil, habrá muchos asuntos de nuestro corazón que tengamos que llevar delante de la cruz de Cristo para poder hallar ese auxilio, hallar esa salida que solo Dios puede darnos a nuestra vida porque le pertenecemos a Él. Él nos creó y tienes un valor porque fuiste creado a su imagen, a su semejanza. El pecado afectó, sí, pero conservamos esa imagen con una distorsión. Y eso es lo que queremos examinar con detenimiento en esta serie de videos. Gracias por atender hasta el final de este video. Vamos a continuar en una próxima oportunidad. Que el Señor les continúe bendiciendo y un abrazo y chao, chao.